consultó, hizo una observación. A ver. Sí, Graciela, disculpe, Sí. le quería hacer una consulta. Cuando Sí, hace está grabando mención a llevar a cabo un ajuste en la matriz de tributación de la materia, entiendo Sí. que eso se realizaría en un proceso ya de revisión y no necesariamente sería un trabajo, entiendo que es un trabajo ya colectivo de toda la el departamento. Exacto, exactamente. Es el momento en el cual el departamento junta cada una, la tributación de cada asignatura, arma la matriz grande y ahí puede que ajuste. A lo mejor dice, mira, a lo mejor esta competencia con tal tema que vos desarrollás en la práctica, la estás desarrollando en un nivel más alto que el que le pusiste, o lo dejamos acá en este nivel porque la correlativa la va a retomar y es la que realmente se va a ocupar de esa. Sí, son acuerdos después internos en la carrera que van a llevar a pequeños ajustes. Desde luego no se va a cambiar totalmente porque si no, no tiene sentido por qué lo vamos a plantear cada uno, ¿no? Pero sí hay que tener siempre presente de que por ahí esos niveles de tributación pueden llegar a ser ajustados. Incluso a lo mejor una competencia genérica que nadie la trabajó, porque todos dicen, todos van a trabajar comunicación oral, y a lo mejor no la ponemos. Y después llegamos a mirar la matriz en completo y nos damos cuenta que ninguno trabajó la competencia de comunicación oral. Bueno, entonces habrá que ver en qué materia se van a hacer cargo de esa formación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, correcto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, exacto, eso te iba a decir. Ahí lo estoy pasando. Respecto de la actividad 2, que era trazar la meta de la asignatura, una observación. La meta es una sola por asignatura, ¿sí? Una sola, porque la meta es el gran resultado que obtiene, que vamos a corroborar en nuestros estudiantes cuando finalice el dictado de la asignatura. Entonces, una única. La forma de la redacción es como de acuerdo a la perspectiva que nosotros estamos eligiendo para este curso, es el verbo tercera persona al singular, el objeto de conocimiento obtenido de la asignatura que queremos poner, ¿sí? La condición y la finalidad. Como ustedes verán acá en la tabla que tenemos acá, volviendo para que resulte más sencillo, está en análisis 2, que es algo que manejamos todos, está la meta de la asignatura en una columna resultados de aprendizaje. Fíjense que de una meta después desglosamos en varios resultados de aprendizaje. Por eso se dice que la meta es el gran resultado de aprendizaje de la asignatura. ¿Sí? La meta es el resultado grande, macro, que tenemos de esa asignatura. Y después lo vamos desglosando en los temas individuales que están asociados a toda la asignatura. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos 5 resultados de aprendizaje, algunos van a estar directamente, en realidad los 3 primeros están relacionados con la expresión general de esta meta, pero como la asignatura también tiene una tributación a las genéricas, ¿sí? Es que aparecen los resultados de aprendizaje 4 y 5. Por otro lado, en la última de las columnas está una justificación breve, corta, que justamente está bueno pensarla porque es ahí como nos vamos a dar cuenta si lo que estamos poniendo es un resultado realmente que vamos a poder después medirlo o es algo que es una intención que es demasiado genérico y no nos va a poder después tomar registro de algún resultado en relación a ese. Acá nos dice, por ejemplo, que la primera de los resultados de aprendizaje que están puestos, a ver si puedo correr dice, léemelo, Lucía, porque justo tengo el coso de mouse. Sí, el primer resultado de aprendizaje, complemento lo que decía recién Graciela, los 3 primeros resultados de aprendizaje que están acá establecidos están vinculados con los descriptores de conocimiento, bien ligados a los descriptores de conocimiento y más que todo la cuestión de los saberes conocer
que no, eso no significa que no va a haber también vinculado un saber, ahora lo vamos a ir viendo, un saber hacer y un saber ser. Y los dos últimos resultados de aprendizaje están más vinculados con las competencias actitudinales y sociales, de trabajo en equipo vinculado con la cuestión de la resolución de trabajo práctico, y el último con el trabajo autónomo del estudiante con el aula virtual. Entonces, cada resultado de aprendizaje, por ejemplo, el primero evalúa el cálculo diferencial de funciones de Rn en Rm para el estudio. Fíjense los corchetes que a muchos les decía cuando estaban en la cuestión de los resultados de la redacción para no confundirse. Para el estudio de curvas en el espacio y aplicaciones de la diferenciabilidad en el contexto de una situación problemática. Entonces, ¿cómo eso está justificado? Porque está vinculado con la competencia genérica número 5, contribuir a la generación de desarrollo tecnológico y o innovaciones tecnológicas en un nivel bajo. ¿Por qué? Porque trabajamos también con muchas ventanas interactivas, trabajamos con brazos de robot, vinculando con el grupo de investigación. Por eso la cuestión de contribuir en estos, pero en un nivel bajo. ¿Se entiende eso así en términos generales, así como uno pensaría? Desde luego que después en nuestras planificaciones no van a aparecer los corchetes, pero para uno aprender, ir tomando confianza y darse cuenta que están todos los elementos y que están bien claros, sirve mucho el tema de separarlos entre corchetes. ¿Sí? Es un buen ejercicio. Respecto de los descriptores de conocimiento, son los que figuran dependiendo de la especialidad, pero casi todos están en el anexo 3 de la resolución ministerial, donde aparecen todos los descriptores de conocimiento y con un nombre que no dice competencia, pero que tampoco dice muy claro, están en las tecnologías básicas, para las tecnologías aplicadas mayoritariamente, todo lo que son las competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales que menciona el libro rojo de Confedi. No están puestas como competencias, no están puestas como descriptores, sí están puestos como resultados alcanzables, alguna cosa por el estilo, están ya en la parte de las tecnologías aplicadas. O sea que cuando nosotros queremos buscar qué poner de objeto, podemos recurrir a los descriptores. Esos descriptores tienen que estar de alguna manera reconocibles en nuestros resultados de aprendizaje, y porque después eso van a ser lo que vamos a ir evaluando y vamos a dar cuenta que el alumno se formó o desarrolló competencias en esos descriptores puntualmente, y eso nos va a dar sustento para decir estamos cumpliendo con el perfil del egresado que supuestamente estamos persiguiendo. ¿Se entiende? Una pregunta ahí, no sé si en ¿Sí? el caso de los que sería el RA1 y RA2, estos serían Sí. en este caso serían los que se evalúan puntualmente. Claro, el descriptor o el descriptor de conocimiento o el objeto de conocimiento integrales de funciones RN, NM. Se me traba la lengua. Sí, ese sería el objeto o descriptor. ¿Sí? A lo mejor el descriptor es un poco más vago y esto está un poco más detallado, ¿no? Por ejemplo, va a decir ecuaciones y sistema de ecuaciones diferenciales, diferenciación, capaz que dice ecuaciones diferenciales nada más como descriptor. Pero uno le pone un poquito más para que ubicarse mejor en qué parte de la asignatura va enfocándolo. Sí, Claro. en el caso del descriptor entiendo que sería como el contenido o la habilidad que uno quiere trabajar puntualmente, ¿sí? Exacto. En el diseño curricular y en el libro rojo, perdón, en el diseño curricular, en el libro rojo y en las resoluciones ministeriales de estándares, la 1254, es donde figuran cuáles son los descriptores que van a ser exigidos a cada carrera, Claro. ¿sí? En los anexos correspondientes. Bien.
Pero en el caso de lo que no el escritor, sino lo que sería el verbo, ¿no? Evalúa y evalúa, que eran los dos primeros. Esos verbos lo pone el elegimos docente. nosotros, lo elige el docente en función, obviamente, con lo que hablamos en la clase pasada, del nivel de profundidad que pretendamos llegar con eso, con ese contenido en esa asignatura. Está bien, Ahora entonces, ahora lo vamos a seguir trabajando. Te cuento que es muy probable que a lo mejor esta palabra evalúa, seguramente a Lucía, a lo mejor no, a mí un verbo lo cambié los 3 años que lo vengo usando, los 3 años le voy cambiando porque me voy dando cuenta que le puse de entrada, fui muy ambicioso, un rimbombante verbo que después no se puede sostener porque no es consistente con la asignatura de una tecnología básica que después le pongo un nivel tan superior porque después nunca la van a poder, si no, ¿para qué le van a aplicar si ya la habíamos visto? bien. Entonces, bueno, eso después es ajustable, igual que los niveles de tributación. Bien. Graciela, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Rubén, te sí. quería preguntar, porque veo, por ejemplo, que hay resultados de aprendizaje que capaz que por un nivel jerárquico apunta más a las primeras materias de grado, los primeros niveles, que capaz que ya los niveles superiores no aplicaría como poner, por ejemplo, el RA5, el uso del aula virtual, realmente, si ya lo vienen haciendo como resultado de aprendizaje, Y desde Exactamente. Por eso es lo que yo les decía, que por ejemplo, identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, que es la tecnológica 1, en una asignatura del 4.º nivel, no tiene sentido ponerla. Claro. Sí, porque se supone que si llegó a 4.º o a 3.º, ya lo vio en 5 o 6 materias, entonces no tiene sentido. O sea, no quiere decir que no vamos a resolver, que no vamos a trabajar la identificación de problema y cómo resolver un problema desde la asignatura, pero no va a ser el eje. El eje va a estar a lo mejor en aprender. Eso es lo que voy, ¿no? Exacto, no va a ser el eje. Entonces, si no es el eje, espera. Si no es el eje, no pongamos más. ¿Sí? Claro. Si no es el eje, no tiene que estar de más, porque si no llegamos a una tributación, como les decía al principio, de 11 competencias, que entonces después resulta muy difícil de analizar y de creer que vaya a desarrollar tanta cantidad. Hay que ir siendo paulatinamente creciendo. Que vayamos a tener que resolver, a lo mejor la competencia específica la vamos a tener la mayoría de las tecnologías básicas, ¿sí? Algunas de las específicas, pero de acuerdo al nivel será un nivel 1, 2 o 3. ¿Sí? Y ya las genéricas las dejamos, salvo las sociales, que por ahí pueden quedar algunas sin trabajar. Las genéricas, las tecnológicas, mayoritariamente ya fueron tratados todas. ¿Sí? Sí, bueno, okay, y Graciela, déjame que así ya vamos avanzando. Sigue usted, me callo. Sí, no, porque Rubén creo que era el que había preguntado. No, preguntó, le respondí, contestó que... Sobre ese resultado de aprendizaje que está ahí, el valor al aula virtual, nosotros, por ejemplo, en primero, segundo y tercer año, más que todo, después de todo el periodo que hemos tenido de pandemia en la virtualidad, una de las competencias que teníamos que trabajar y que seguimos trabajando este año es de llevar a que el alumno, a partir de las propuestas de enseñanza que nosotros les brindemos, empiece a aprender a trabajar en forma autónoma, ¿sí? Empiece a autogestionar su propio aprendizaje. Entonces son competencias que desde los primeros años las tenemos que enseñar para que en un cuarto y un quinto año ya sepan trabajarlo. Lo hemos encontrado, nosotros nos encontramos en segundo año que no saben todavía trabajar, entonces está diseñada el aula de análisis matemático 2 de manera tal de no ser solamente un repositorio de documentos, sino es un área de trabajo para el estudiante. Entonces por eso está ese resultado de aprendizaje, porque muchas de las
actividades que llevan a cabo durante el año, las tienen que hacer a partir de lo que se les propone en el aula virtual. Bueno, vamos a comenzar. Sí. Respuesta que si bien lo respondí acá, para que le quede claro todo, los descriptores están en la 1254, que es resolución ministerial 1254, anexo 7 y 13, si no me confundo, para las dos carreras que tienen ustedes, 7 es electrónica, creería, y después, la 1849 es la ordenanza del diseño curricular de electrónica. Ahí está la matriz de tributación que hacía mención yo hace un ratito. Con toda la parte específica, competencias específicas. Exacto. Bueno, listo. Vamos a comenzar con una pequeña actividad. Nosotros hoy vamos a trabajar ya vamos a comenzar a hablar vinculado a estos resultados de aprendizajes, vamos a hablar de estrategias, en particular estrategias didácticas. Vamos primero a definir estrategias de enseñanza, que son procedimientos utilizados por el docente de manera intencionada, o sea, a partir de querer enseñar algo o de hacerlo de una determinada manera, utiliza una estrategia para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Eso incluye operaciones físicas y mentales, que es la manera de cómo acerca el objeto de conocimiento al estudiante. A mí me gustaría que ahora entraran a este Mentimeter, es uno solo con 2 preguntitas, como hicimos la otra vez en el aula, está el link para entrar a este Mentimeter. Y acá está el código QR. ¿Está? Les vamos a dar un ratito. Y yo me voy a meter, no dejo de compartir. No sé si vos, Graciela, andá fijándote en el Mentir a ver cómo se van llenando, y a medida me avisáis y dejo de compartir, así lo mostramos. Acá dice, la primera pregunta, mencione 2 estrategias de enseñanza más utilizadas en sus clases. Lo que ustedes utilizan clase a clase, que vienen utilizando clase a clase, que se han ayornado a lo mejor después de la virtualidad. A ver, levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Roberto. Sí, Roberto, a ver. Consultita, ¿ya está habilitado en el campus? Muy buena pregunta, muy buena observación. Yo ya lo estoy habilitando. De la pantalla se ingresa fácilmente, con Sí, el código desde la QR. pantalla sí, pero el código no lo tenemos. Recién apareció y ahora desapareció de la pantalla. ¿Qué pasó? El código. Acá está el QR, Luciana. Sí, ahí estaba. Ya habilito en el aula. Me dan un segundito y ya estoy haciendo visible. Refresquen la pantalla y ya está. Y vuelvo otra vez a compartir el código QR, que era el que estaba compartiendo recién con la presentación. Ahí está. El código QR se ve, ¿cierto, Graciela? Sí, perfecto se veía. Y ingresé sin problema al Menti con la pantalla. Graciela o Lucía, te consulta. No podés, digamos, desarrollar un párrafo, si no son palabras o un conjunto de palabras cortas, ¿no? Que hay que colocar. Sí, poner breve, resolución problemas. Clase magistral. Son 3. Bien.
Dos estrategias. Sí, creo que dos incluí, sí. Dos. Lo preparamos la semana pasada y ya no me acordaba ya si eran 2 o 3. Puede pasar. Sí, es una breve introducción un poco a lo que después vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando en el módulo. Yo voy a dejar de compartir, así me voy metiendo en el Menti. Si no, igual está en el aula el link. Bien. Claro, ya se están visualizando. Esperen que acá me equivoqué. Lo que hice para visualizarlo a esta. Vamos a agrandarlo un poquito. Eran 3 respuestas nada más, ¿no es cierto? 2 estrategias. Y después había otra más. Y después hay otra que la otra pregunta era referida a la cuestión de Si queríamos conocen reconocer. alguna otra, si quieren como conocer alguna otra, esperen que voy a compartir ahora el Menti, a ver cuáles son todos, para que vayan viendo cuáles son toma preferencias. Va a ¿Podrá cambiar. agrandar la imagen, Lucia? Sí, eso es lo que voy a tratar de hacer. Como ya lo deben haber usado seguramente a esta torbellino de ideas o lluvia de ideas, como le llama Menti, la palabra que está más grande es porque fue votada más de una vez. ¿Sí? Cuanto más veces votada va creciendo la palabra. Muchas van a ver que a lo mejor dice resolución de problemas y otras dicen resoluciones de problemas, la toma como 2 palabras distintas, ¿no? Pero en realidad la idea es el mismo. Ahí está más grande, a ver si ahí está. Más grande que eso no lo puedo lograr. No, pero está bien ahí. Va, yo lo veo bien. Esa es la primera nube. Y la segunda, bueno, resolución de problema, ahí sacó investigación y debate, preguntas previas, repetición, leer y responder. Fundamentalmente rondan más o menos en las mismas cosas. Una clase magistral, resolución de problemas. Y clase positiva. Disculpen, estaba escribiendo las estrategias desde el celular y no me permite explayarme bastante. ¿Cómo? No, 2 palabras o 3, más no, claro, más más oraciones no, muy cortitas. Claro, más que me no bueno. permite, y la segunda, ahí lo estoy compartiendo a lo que, esperen que lo voy a tratar de agrandar, ahí se va, ahí está. ¿Ha escuchado hablar de otra estrategia de enseñanza que estaría interesado en conocer el cómo podría incorporarla en sus clases? Mencione solo una. Bien, aula invertida. Basado en proyectos. Bien. Está dinámico, porque están todavía trabajando. Aparece investigación. Esto después lo voy a estas imágenes las voy a agregar cuando ya haya terminado la clase, las voy a subir, cuestión de que nos quede como referencia. Bien, yo voy leyendo. ABP, aula invertida, ajá, bueno. Espero unos minutitos.
¿Han trabajado, ahí él tiene experiencia en aula invertida? ¿Cómo considera o cómo les parece en qué consiste el aula invertida? Sigue cabeza a cabeza bueno, ahí flip classroom, cuestionarios cortos. Me parece que aula invertida y flipped classroom es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo, en la versión inglesa y en la versión española. Claro. Bueno, vamos a continuar así porque ya son y 35, vamos a tratar de, me dicen si están viendo la diapositiva del código QR, que era el código, que era la de las actividades previas. Y bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, como aquellas estrategias de enseñanza más utilizadas, está la resolución de problemas, la clase expositiva, la clase magistral. Bueno, ¿qué vamos a trabajar nosotros hoy? Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que ustedes van a encontrar en el módulo 3. Ya está habilitado el video y todo el material, tanto de trabajo como de lectura. Vamos a hablar de lo que es, vamos completando poco a poco esta estructura de esta nueva planificación. Nosotros hemos trabajado a partir del módulo 1, trabajamos con meta y objetivos, además de la matriz de tributación. Se habló de los contenidos, que ahora estos contenidos teníamos que considerar no solamente los saberes conocer como el contenido conceptual que nosotros muchas veces antes en nuestras planificaciones incluíamos en la planificación esa tradicional, sino que ahora no necesariamente en la sección de contenidos mínimo donde se van poniendo todos estos conceptos que se va trabajando en la unidad, pero sí en otros sectores de la planificación tenemos que hacer también referencia a estos saberes hacer y ser, que, como dijimos, van a estar también vinculados, van a ser aquellas cuestiones que vamos a tener que tratar de que sean evidentes a través de los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje lo estuvieron viendo con Graciela en el módulo 2. En este módulo, conmigo vamos a trabajar las estrategias de enseñanza, o mejor dicho, las estrategias didácticas, ¿sí? Ya incluimos, además de el cómo nosotros enseñamos, vamos a tratar de incluir aquellas otras actividades de que nos dan, que nosotros podemos llegar a plantear para que actividades de aprendizaje para que este alumno aprenda. Todo este cómo alude a lo que se llama la mediación pedagógica, ¿sí? Que tiene que estar estrechamente vinculado. Yo acá, por una cuestión de no llenar con tantas diapositivas, pero creo que en el encuentro del segundo encuentro sincrónico, había como un círculo, un ciclo, donde los resultados de aprendizaje estaban estrechamente vinculados con todas estas estrategias didácticas, con esta mediación pedagógica, y ellos están íntimamente vinculados luego con las estrategias de evaluación, que es lo que vamos a trabajar en el módulo 4. Veamos. Esta mediación pedagógica supone que nosotros
es lo que yo recién le decía a Laura cuando estábamos entrando recién a la reunión, que son cuestiones que nosotros todos hemos estado trabajando de siempre. Lo único que ahora a lo mejor tiene una cuestión de tenerlo que explicitar un poco más en detalle en esta planificación. Esta mediación pedagógica supone la elección de un método de trabajo en el aula, una estrategia de enseñanza, implica también definir estrategias didácticas de cómo vamos a llevar a cabo esa enseñanza, a partir de qué actividades, a partir de qué recursos y a partir de cómo lo vamos a organizar en el tiempo. Y además de esas estrategias de enseñanza, tenemos que tener definido qué actividades de aprendizaje vinculado con ese resultado de aprendizaje que queremos lograr en el estudiante, esas actividades de aprendizaje que vamos a ir viendo cuáles. Yo les voy a comentar algunas vinculadas, inclusive vinculadas con esos dos resultados de aprendizaje RA4 y RA5 que menciono, que están más vinculados o definidos con esos saberes hacer y saber ser, ¿sí? Y bueno, estas actividades de aprendizaje vinculadas también con cada uno de los 3 tipos de saberes. Bueno, yo en cada una de las diapositivas, que tanto lo incluyo acá en esta presentación como la del video, siempre les incluyo un link para que ustedes amplíen, si lo desean o están interesados, ampliar sobre lo que está dicho en esa diapositiva. Empecemos por el primer componente, el primer elemento. Nosotros hablamos ahora que como tenemos una enseñanza, un enfoque por competencias, con una enseñanza centrada en el estudiante, tenemos que hablar de un trabajo activo por parte del estudiante. Entonces, al que de nuestra intención en que estos estudiantes trabajen de manera activa, como yo siempre les digo, la cuestión de la clase, tratar de pensarla no como venir, escuchar el PowerPoint, o escucharme a mí hablar del tema, o verme la espalda porque estuve escribiendo toda la hora en el pizarrón el desarrollo de un ejercicio. Tenemos que ver de qué manera implementamos metodologías activas, ¿sí? Que permitan desarrollar, fíjense, competencias, lo que significa poner en juego una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes en una situación dada y en un contexto determinado. Esas metodologías activas, según Pimienta Prieto, él define a estas que están acá, tópicos generativos, o sea, a partir de un determinado tema, ver cómo ir viendo cómo trabajar en la clase, de manera que ellos vayan proponiendo una determinada, a partir de determinadas preguntas, cómo podemos ir generando todas esas actividades y ese trabajo de los alumnos, la simulación, ¿sí? Los proyectos, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, que fue uno de los más mencionados en la primera de las preguntas, aprendizaje in situ, que hay determinadas asignaturas ya del ciclo superior, que aprendizaje basado en TIC, esto también en la segunda pregunta, en la nube esa de palabras aparecía, aprendizaje mediante el servicio. Ahí en el módulo 3 van a encontrar
varios links a lecturas interesantes en donde se muestra o se propone estrategias como para poder utilizar esta metodología, investigación con tutoría, aprendizaje cooperativo, que fue otro de las palabras que aparecieron en esa segunda nube, y la WebQuest. La WebQuest es una metodología que fue muy utilizada en un momento, no sé si en segundo año nosotros podemos llegarla a, es un recurso en donde se le propone al estudiante trabajar en forma autónoma solo, ¿sí? O puede ser a lo mejor si lo designamos en equipo, a partir de una tarea que se le asigna y a partir de una serie de recursos que se les propone y actividades a partir de esos recursos que uno le propone. Entonces el alumno va realizando una investigación por su cuenta para tratar de responder a esa tarea, dar cuenta de esa tarea a partir de los recursos que, y bueno, y también tiene una instancia, tiene un formato la WebQuest que consta de unas partes, bueno, ahí en este libro de Pimienta Prieto está muy interesante, como por ejemplo acá mientras yo estaba, ustedes con la nube de palabras, yo busqué el aprendizaje basado en problemas, que está en la página 146, porque fue uno de los que más... Bueno, y acá está brevemente y sintético y icónico, eso es lo que quería, porque lo hace con preguntas, lo hace con viñeta y con pasos de qué es el aprendizaje, cómo se realiza, y para qué se utiliza. Muchas veces uno dice el aprendizaje basado en problemas, de entregarle un problema y se pongan a resolver el problema. No, es mucho más el aprendizaje basado en problemas. Entonces, nosotros a lo mejor en cuarto, quinto año, ya tenemos esta habilidad o esta competencia más desarrollada y más podemos llegar a trabajarlo de otra manera, ¿sí? Hay otras actividades, otras metodologías, activas. Acá menciono algunas que son la gamificación, bueno, acá está la clase, el aula invertida, o aprendizaje invertido, como yo siempre digo, que me gusta más a mí decirlo, pensamiento visual, que son distintas otras metodologías activas que ahí en el aula yo les dejo material sobre gamificación, que hay mucha bibliografía donde uno puede o trabajar, por ejemplo, con este tipo de actividades, donde a partir de preguntas o a partir de hacerle una mini actividad uno puede interactuar y ver las respuestas de los alumnos, y como a partir de un juego a lo mejor de votación, pero después hay otros tipos de actividades, aprendizaje a partir del juego, que está en juegos serios, que ahí en la facultad, por ejemplo, nosotros hay equipos que se dedican a al diseño de estos juegos serios, que están más diseñados para una determinada actividad concreta. Hay un micrófono, yo les pediría que a lo mejor cerraran un pequeño micrófono que hay, no sé si es uno por el ruido que a lo mejor puede hacer. Después también, acá hay un montón de material, que acá yo hice un recorte de el aprendizaje basado en entornos laborales, aprendizaje servicio en ingeniería,
el aprendizaje basado en la investigación, son todas lecturas del aprendizaje basado en proyecto. Ese está muy bueno porque a partir, organiza trabajar el aprendizaje, la enseñanza basada en proyecto a partir de la organización, no solo de la estrategia de enseñanza que realiza el docente, sino a partir de que propone estrategias, actividades de aprendizaje para que el alumno vaya realizando a lo largo de todo el tiempo en que dura el proyecto. Está muy bueno está referenciado en el módulo 3. En cuanto, una vez que tenemos más la idea de trabajar con una determinada metodología, tenemos que definir qué estrategias didácticas vamos a utilizar en la clase. Bueno, acá también en el libro, esto es una captura del libro de Pimienta Prieto, donde presenta estrategias para indagar sobre conocimientos previos, que un poco son las preguntas exploratorias, por ejemplo, como las que hemos estado utilizando con Graciela en estos encuentros, pero hay otras, hay debates, foros, seminarios, hay armar diagramas, esquemas, mapas, resúmenes, síntesis, para ir trabajando como una estrategia. Fíjense, estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Muchas veces nosotros proponemos al comienzo de una unidad, a veces presentamos nosotros un organizador previo del esquema de lo que se va a trabajar en la unidad. O otras veces, a mitad del desarrollo de la unidad o al finalizar la unidad, se le puede proponer, a partir de la realización de algún mapa semántico, que el alumno, que el estudiante lo arme, ¿sí?, a ese mapa semántico. La diferencia entre mapa conceptual y mapa semántico: en el mapa conceptual hay jerarquía, en el mapa semántico no hay jerarquía en cómo puede organizar los nodos y las relaciones. Entonces muchas veces, como si es una estrategia que se está enseñando, ayuda muchísimo al alumno a establecer relaciones entre lo que se viene realizando en dicha unidad, hacer una síntesis para saber cuáles son aquellas que no necesariamente tienen que ser conceptos lo que vincule. Bueno, esas son ideas de determinadas estrategias que se pueden organizar en todos los años. El tercer elemento, yo lo paso rápidamente porque van a poder, me quiero dedicar a la actividad que vamos a hacer para este módulo, con ejemplo. El tercer elemento que también se tiene que definir en esta etapa de la planificación son las actividades de aprendizaje que le vamos a ir proponiendo a los estudiantes para que nosotros veamos, observemos y podamos medir el logro de esos resultados de aprendizaje. ¿Está? Yo acá, esto es una tabla mía, es propia, que he confeccionado a partir de varias bibliografías que en el módulo las cito, los referentes teóricos, y que uno puede dividir o clasificar este tipo de actividades de acuerdo al momento del aprendizaje, lo que yo les decía recién, esos mapas semánticos o organizadores previos, darlos al comienzo o durante el aprendizaje o al término de un determinado aprendizaje, o
también actividades que tengan que ver con el tipo de saber que estamos trabajando, un saber puntual. Yo quiero que trabajen un determinado contenido, entonces un determinado saber, un saber conocer o un saber hacer, o si también relacionarlo con si estoy trabajando dentro de mi asignatura o ya voy a vincularlo con alguna actividad de su profesión o de el contexto en donde trabaja. Yo, por ejemplo, hay trabajos prácticos que se realizan en Análisis Matemático 2, en donde hay uno en particular, donde hay actividades que se les presenta fuera del contexto de la asignatura para aplicar lo trabajado en una determinada unidad utilizando diferentes herramientas tecnológicas como de medición, de realidad aumentada, y que lo lleven a movilizar conocimientos en una situación, o sea, a resolver, a formular un problema y a resolverlo. Y bueno, este tipo de actividad depende del resultado de aprendizaje, de los recursos que ustedes, de los saberes que quieran movilizar, de los recursos que van a utilizar y de los tiempos en que van a organizarlo. Bueno, entonces, el gran desafío que se tiene en este momento con esta propuesta es, a partir de eso que hemos fijado en esa matriz de tributación y a partir de cómo hemos establecido esos resultados de aprendizaje, un buen ejercicio es eso que planteó Graciela en la diapositiva, una de las diapositivas, en donde ustedes pongan en una tabla la meta y los resultados de aprendizaje que se desprenden. ¿Por qué? Porque eso, aunque sea tenerlo en una hoja, tenerlo, porque ustedes ahora vamos a continuar estableciendo las estrategias, la mediación pedagógica, y vamos a tener que vincularlo con cada uno de los resultados de aprendizaje. Entonces vamos a definir qué enfoque metodológico voy a trabajar, de qué manera, con qué, una clase expositora, con una resolución de problema, con un aprendizaje basado en proyectos, voy a trabajar con estudio de caso, voy a plantear un aula invertida. Hoy les decía, ahora vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver de qué manera podemos llegar a trabajar el aula invertida, de cómo podemos aprovechar. Hay muchos tipos de aula invertida que no necesariamente están vinculados con establecer como actividad previa la visualización de un video, sino que hay para trabajar texto o trabajar o realizar investigaciones previas y generar a partir de ese trabajo previo, generar debates, generar resolución de problemas o estudio de algún caso cuando se vuelve al aula, ¿sí? Como segunda instancia. Bueno, todo eso hay que definirlo, y a partir de ese enfoque metodológico y de esa estrategia didáctica, pensar en base a esos resultados también cuáles serían las actividades de aprendizaje que mejor se ajustan. ¿Sí? Todos los años, uno va proponiendo determinadas estrategias, determinadas consignas de trabajo, y las evidencias de los estudiantes, el logro de los estudiantes hacen que uno lo vaya reformulando.
Nosotros en los 3 trabajos prácticos que tenemos durante el año están vinculados con la resolución de problemas. Y bueno, el trabajo práctico 1, que es el inicial, en los 3 trabajos prácticos, nosotros no les damos los problemas, ellos tienen que hacer investigación y proponer. Lo que pasa es que los vamos gradualmente consignando de manera tal de poder ir evolucionando la cuestión de que ellos mismos detecten, identifiquen problemas vinculados a su especialización y que puedan ser analizados, estudiados y poder evaluar. Y ahí lo vinculo con los 2 verbos que utilicé en los resultados de aprendizaje 1 y 2, evaluar de qué manera el cálculo diferencial y el cálculo integral le permite hasta formular y resolver ese problema. ¿Está? Una observación, Lucía, nada más. Cada estrategia no quiere decir que todos los temas los vayamos a abordar con la misma estrategia. Sí, perfecto. Sí. Cada resultado de aprendizaje, dada la característica que tiene justamente ese resultado que le hemos puesto nosotros, la impronta personal en cuanto a la selección del verbo, o a la tributación que después que hace esa asignatura en relación a ese contenido, le vamos a elegir una u otra estrategia. O sea, no quiere decir que todas las materias se vayan a trabajar de la misma manera. ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí. Gracias, Graciela. Fíjense en esta actividad número 4, que traemos a consignación la cuestión de los resultados de aprendizaje que ustedes ya estuvieron formulando en la actividad 3. Nosotros les pedimos diseñar, esto va a estar dentro del apartado que ustedes en la planificación tradicional o en la nueva planificación va a estar dentro del apartado que diga metodologías de enseñanza, ¿sí? Metodología de enseñanza. Entonces, acá nosotros les pedimos diseñar la mediación pedagógica correspondiente a, como mínimo se les pide para esta actividad, ¡ay, se movió solo! Ay, por el tiempo. Debe ser por el tiempo. Se les pide para un solo resultado de aprendizaje, ¿sí? Que completen una tabla con estas características. En una primera columna vamos a escribir el resultado de aprendizaje. La segunda columna por ahora no la vamos a completar, porque la vamos a completar con la actividad número 5, que van a ser los criterios de evaluación. En la tercera columna yo ahora les voy a mostrar ejemplos, vamos a escribir lo que esté referido a mediación pedagógica, que lo podemos poner en forma puntual, y debajo fíjense que hay dice argumentar la selección de las distintas actividades que deberán realizar los estudiantes en función de los resultados de aprendizaje. O sea, que a lo mejor en esta tercera columna ustedes ponen todo lo que sea la metodología de trabajo que van a llevar a cabo durante para ese resultado de aprendizaje, y pueden ponerlo muy sintéticamente o desarrollarlo si ustedes quieran. Ahora les voy a mostrar ejemplos de 2 o 3 ejemplos que están planteados de diferente manera, y debajo ahí agregar cuáles son las actividades que seleccionan. Vinculado a esta mediación pedagógica, para poder saber cuáles son las estrategias didácticas que se me mueve, que las estrategias didácticas que voy a identificar para ese resultado de aprendizaje, tiene que estar vinculado con cuáles van a ser los saberes conocer, hacer y ser involucrados
en ese resultado de aprendizaje. Y la última tablita, las horas presenciales y no presenciales. Acá dice desagregar en horas de teoría, práctica, laboratorio. La nueva visión, intención de este trabajo integrado es que ya en muchas asignaturas, ya en las distintas facultades se viene tratando de integrar la teoría y la práctica, de no estar separado, ¿sí? Tantas horas de teoría, tantas horas de práctica, sino trabajarlo de manera más integrada y trabajar con cuáles son la cantidad de horas presenciales y de trabajo fuera del aula que implica, ¿sí? Esas actividades que yo voy a plantear para ese resultado de aprendizaje 1. Esa es la actividad número 4. ¿Sí? Ustedes se les propone como mínimo un resultado de aprendizaje, que lo planteen y lo trabajen, pero no necesariamente el que quiera a lo mejor ya ir pensando. Por eso muchas veces se habla de no tener de definir tantos resultados de aprendizaje, sino tratar de... hay alguna bibliografía que habla, cierto, Graciela, de 1 hasta 8 resultados de aprendizaje, pero ya sería demasiado. Máximo 6 son en general. Exactamente. Son demasiados. Fíjense que si ya... tampoco trabajar con 2 resultados de aprendizaje o 3 resultados de aprendizaje, depende, a lo mejor, no sé, habría que ver. Realmente entre 4 y 6 es lo recomendable. Lo señalo porque muchos de los que he estado, de las actividades que he estado corrigiendo, hay en algunos casos, yo se los hice la cuestión de la devolución, que 3 es demasiado poco, ¿sí? Para poder evaluar el logro de esa meta al finalizar el año, a lo mejor. ¿Está? Recuerden que esos resultados de aprendizaje es el desglose de la asignatura total. De la meta, ¿Sí? claro. El desglose de la meta, pero en definitiva el desglose del resultado grande, del gran macro que tiene que desarrollar el estudiante en toda la asignatura. Entonces, con 3 soles como medio poco ambicioso. Claro. Por eso se recomienda siempre que sea 4, máximo 6. Un primer ejemplo, vamos a ir trabajando con distintos ejemplos de acuerdo a cada uno de los bloques. El de ciencias básicas yo incluyo de mi asignatura, planteo un resultado de aprendizaje, el primero que había planteado en mi planificación, y la mediación pedagógica es el aprendizaje invertido, como yo les decía, que ustedes había aparecido en esa segunda pregunta en la nube, el aula invertida. Bueno, yo lo llamo aprendizaje invertido, pero porque focalizo más en el actuar del estudiante más que a lo mejor en la estrategia del docente. ¿Saben que está el aprendizaje invertido? Bueno, ahí en el módulo les propongo, les comparto una revista que está muy interesante, donde señala todos estos distintos tipos de formas. Y fíjense que acá yo planteo los 3 momentos en que consta el aprendizaje invertido, previos, los encuentros sincrónicos y los posteriores. Entonces, fíjense que ahí yo fui incluyendo a partir de
estrategia didáctica de esa metodología, fui planteando diferentes actividades, no necesariamente la cuestión de visualización, fíjese, de un video, sino directamente de actividades para considerar o para interpretar algún texto que yo les doy, alguna simulación o alguna actividad de autoevaluación para indagar sobre saberes disponibles sobre el tema. Durante el encuentro trabajar con estudio de caso, con resolución de problemas o de ejercicios vinculados a este resultado de aprendizaje, y posteriores muchas veces dejo para trabajar posteriormente a estas clases, porque en las clases presenciales o la sincrónica, dedicarse más a trabajar, que los alumnos todo lo que han tratado de interpretar se vuelva a analizar para poder profundizar en el tema y poder desarrollarlo a esos saberes. Y después, en forma posterior, yo dejo generalmente para que trabajen en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual con muchas actividades preparadas para autoevaluación, con simulaciones, con simulacros de parciales anteriores o de actividades interactivas o de videos interactivos que uno puede, o de investigación bibliográfica o del uso de algunas aplicaciones, algunas ventanas interactivas, como por ejemplo tenemos, que hemos desarrollado de diferencial total, para explicar, para que ellos interpreten geométricamente qué significa obtener el diferencial total. ¿Qué me está dando? ¿Para qué lo estoy calculando? Entonces, esas cuestiones se pueden, a lo mejor, no terminamos en el cálculo, sino que tratamos de, en el pizarrón es imposible muchas veces hacerlo, entonces tenemos que, con mucha simulación, tratar de ir afianzando e ir después ir viendo de qué manera después me sirve para ver todas las aplicaciones, una vez que ellos interpretan lo que es el diferencial total, ir interpretando las aplicaciones. Vinculados con los saberes, fíjense, conocer y hacer, y el ser está acá enumerado, después lo van a ver, está, porque no me alcanza, para que no se me fuera de la tabla, lo puse ahí, y después las horas, el tiempo. Fíjense que acá está la cantidad de horas semanales, la cantidad de horas total y por semana las que hay, y después sincrónica, que son las horas, que en total, fíjense, por semana son las 5 horas que tiene la cátedra. Uno se lo asigna a trabajo asincrónico de actividades o de tareas para realizar el estudiante. Una observación, Lucía. ¿Sí? El tema del tiempo, sí, cualquiera de ellas, ese tiempo no es de un tema solo, es puede ser, ese resultado de aprendizaje puede ser abarcado por 2 unidades a lo mejor de la asignatura. Por eso también parece un número exagerado, es decir, 33 horas, 55 horas en total, suena una cosa muy grande, pero en realidad no es un solo tema, sino que es un conjunto de conoceres, de saberes, saber conocer, que están incluidos con el saber hacer en el medio, entonces por ahí se extiende más que una sola unidad, ¿sí? Por eso pueden ser números que pueden asustar. Obviamente la suma total tiene que dar la carga horaria total de la carrera, de la asignatura, perdón. Exactamente,
Tanto Listo. las horas sincrónicas y asincrónicas. Lo que me había olvidado de comentarle cuando hablé de los contenidos, que muchas veces se suele también que ayuda mucho a establecer estos resultados de aprendizaje, es trabajar, ahora ahí voy Rubén, que ahí levantó la mano, ahí voy Rubén, termino la idea esta, que muchas veces cuando se organizan estos contenidos, estas unidades, y se establece la relación con los resultados de aprendizaje, es conveniente agruparlos por bloques o unidades didácticas. Eso también uno lo puede hacer en base a esos descriptores de conocimiento que estábamos hablando, que es muy importante tenerlos bien identificados. ¿Está? Los 3 descriptores de conocimiento de análisis matemático 2 son cálculo integral, cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales. Esas palabritas nada más están definidas. Entonces, en base a eso uno, con contenidos mínimos que se dicen en el diseño, que están incluidos en el diseño curricular, uno establece cuáles son todos los saberes a trabajar y lo puede agrupar por bloques o por unidades didácticas. Entonces, de esa manera, incluye las 3 primeras unidades de la planificación de análisis matemático 2. ¿Sí? Entonces, y está vinculado esas 3 unidades con ese resultado de aprendizaje. Van a ver que cuando yo trabaje en módulo 2, van a ver como ese único resultado de aprendizaje después está en esa segunda columna de criterios de evaluación, va a estar también desglosado a ver cómo yo voy a evaluar el cálculo diferencial para el estudio de curva en el espacio. Entonces, a su vez se va desarmando en unidades menores para poder evaluar ese logro. Bueno, rápidamente, Rubén, sí, me querías hacer una consulta, perdón que me había olvidado. No, por favor, Lucía. La consulta estaba referido al tercer punto en saber ser, que está más relacionado, digamos, al desarrollo de los saberes ser que pusiste ahí. Sí. Yo pensaba que tenía que ver más con los resultados de aprendizaje que, digamos, el desarrollo en sí de la materia o de la asignatura. Veo que tiene que ver más lo que está escrito ahí con cómo se va, digamos, desarrollando la materia. Exactamente. Y, bueno, pero mi idea era más referido a los resultados de aprendizaje de lo Entonces, que... está referido a los resultados de aprendizaje, tendiendo a responder a las competencias genéricas, las sociales, políticas y actitudinales. Y vinculado a las actividades que vos vas a ir proponiendo, ¿te das cuenta? A cuáles son los valores. Porque yo, digamos, de todas esas, para mí eran pocas, o algunas, y más estaban referidas a la actuación. Será que, bueno, mi materia es de 5º nivel, ¿no? Y estaban referidas más al desarrollo de actividad y aplicación al medio y cómo ser en función de lo que él va a desarrollar en ese ámbito, el alumno. Claro. El futuro Claro, pero en alguna asignatura tenemos que ir trabajando el tema de responsabilidad, el tema de comunicación, eso hay que ir trabajándolo desde varias asignaturas. Lo va a aprender en el último año. En el último año lo va a poner de manifiesto y a lo mejor lo evalúas o no es necesario ya evaluarlo. Otras actitudes tiene el trabajo. ¿Sí? A lo mejor va a estar la parte ética, la parte de responsabilidad social, la parte de responsabilidad ciudadana. ¿Sí? Esas a lo mejor se evalúan en el último nivel. Está bien, pueden ser otras en una palabra. Exacto, sí, tal tranquilamente, cual. No. Acá están señalados inclusive valores. Yo acá menciono esos 2 valores y esas actitudes porque son las que en un segundo año son las que trabajamos a diario para
esos resultados de aprendizaje para desarrollar las competencias que nos hemos planteado, ¿sí? Pero no necesariamente estas tienen que ser, ¿me entendéis? Como el saber conocer y hacer es variable de acuerdo a cada asignatura. Bueno, los saberes ser también van a ser variables de acuerdo a cómo, a qué bloque pertenece la asignatura y en qué nivel y a qué asignatura. ¿Está? Sí, no, porque las veía un poco obvias para lo que, digamos, uno llega ya al alumno, es decir, lo veía desde mi lado, ¿no? Digo, pongo esto y me parece muy, No, ya no. tenés que jugarte muy con de algo salita más. celeste. Fíjate que Ya para quinto año ya tenés que, claro, hay otras cuestiones que hay que ver. en esas lecturas que yo propongo, en esos otros aprendizajes de servicio, en ingeniería, aprendizaje en lugares de trabajo, todas esas otras lecturas, todas esas papers que yo les menciono, ahí hay muchas cuestiones que pueden ayudar a identificar, a lo mejor a hacer visible estas cuestiones de cuáles serían los saberes, pero todos ustedes saben, ustedes, por ejemplo, vos en tu asignatura, ¿sí? ¿Les haces la confección de informe? Es fundamental. Bueno, Que entonces puedan ahí, defender lo que están bueno, proponiendo ahí hay y un definan los alcances. montón de actitudes vinculado con la elaboración de un informe, con la comunicación, con la escritura, con un montón de cosas vinculado con... En el documento de ACIBEI, que está en el módulo 1, está muy claro cómo desglosar o cómo pensar las capacidades que necesitamos desarrollar para dar cuenta o dar registro de una dada competencia de las genéricas, fundamentalmente. Entonces, si le miran rápidamente, van a ver qué cosas, en qué nivel de ese desarrollo de capacidades podemos ubicar a cada una de las asignaturas o de lo que se trabaje según la asignatura y el nivel, ¿no? Está bueno eso porque desarrollan capacidad, es decir que sabe hablar y escribir comunicación efectiva, por ejemplo, que dice comunicación efectiva es lo que dice. Entonces, ¿qué significa una comunicación efectiva? ¿Qué tenemos que desarrollar en el estudiante para que podamos dar cuenta de que efectivamente, valga la redundancia, logramos desarrollar una comunicación efectiva en ellos? Bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer. Bueno, en una asignatura no se va a hacer cargo de todo. Hará un poquito en una asignatura, otro poquito en otra, otro poquito en otra. Al final del recorrido, en quinto año, bueno, ya sabrá desarrollar, o habrá que desarrollar otro aspecto que tiene que ver con la comunicación efectiva que en los niveles anteriores no se pudo hacer, porque no era la relación que estaba mejor trabajada en la asignatura. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Sí, Acá, por fundamentalmente ejemplo... determinar alcances y tiempos. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Acá, por ejemplo, en la competencia 6, genérica, que es competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, que yo siempre digo que es una de las que y la de elaboración de informe de comunicación, que no solamente de escribir, sino de hablar, de comunicar efectivamente en forma clara, utilizar comunicación fluida de ideas utilizando la terminología adecuada. Yo lo puse en segundo año, es decir, ¿por qué no puede ser esa en quinto año? Luego que puede estar seguramente algo más. Claro, y mucho más. Acá dice, en esta competencia que yo le está, ser capaz de respetar los compromisos, tareas y plazos contraídos con el grupo y mantener la confidencialidad, ser capaz de proponer o desarrollar metodología de trabajo acorde a los objetivos a alcanzar. O sea, que hay mucho para poder ir ajustando de acuerdo a la asignatura en esta cuestión de qué queremos valorar de cómo saber ser, ¿sí? Frente a nuestra asignatura, frente a lo que queremos trabajar. Después,
otro de los, bueno, otro ejemplo que es este del trabajo en equipo, que un poco ya lo estuve hoy charlando, los trabajos prácticos que yo hago. Bueno, acá cambió, es como decía hoy Graciela, ya es otro resultado de aprendizaje y bueno, ya es otra mediación pedagógica con que yo voy a trabajar, que es el aprendizaje basado en problemas, también trabajo en equipo, trabajo colaborativo, contrato de aprendizaje. Una de las cuestiones que tenemos que desarrollar, perdón Lucía, es si vamos a decir que vamos a trabajar en equipo, vamos a enseñar a trabajar en equipo, en el libro de Pimienta Prieto da una muy clara imagen de qué cosas se supone debemos hacer para desarrollar el trabajo en equipo. Sí, porque que los juntemos a los chicos, juntarlos de 3 o 4, divídanse de 3 o 4, eso no es trabajar en equipo. ¿Sí? Hay que enseñarle qué estrategias, cómo se maneja la dinámica de grupo en un equipo. Claro. Cortito, un par de minutos nada más antes de reunirlos, explicarles qué es lo que se pretende, cómo se retroalimentan entre sí las ideas de cada uno, cómo debieran hacerse, quién lleva el registro, dónde se lleva el registro, cómo van a ir haciendo todas las intervenciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, en algunas de las asignaturas hay que explicárselo, porque no es que uno dice trabajamos en equipo y eso ya es trabajar en equipo. Porque si tenemos que dar cuenta de que trabajamos en equipo, hay que explicar la metodología. En la planificación debe figurar la estrategia de trabajo en grupo, la dinámica, cómo aplicamos esa dinámica de grupo. Ahí ¿sí? en el módulo 3 está todo lo que implica, todo lo que se debe considerar, pero por ejemplo, ya cuando hablamos de aprendizaje basado en problema, el aprendizaje como metodología de trabajo también implica el trabajo en equipo. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Pimienta Prieto, él habla de un trabajo, dice, ¿cómo se realiza el aprendizaje basado en problemas? Dice, un trabajo previo a la sesión con los estudiantes. Formar equipos de trabajo de entre 3 y 7 alumnos, propone acá el autor en caso de que el problema así lo requiera. Por eso yo ahí en un primer renglón de lo que estoy poniendo ahí en ese cuadro, es implementación entre el primer y segundo encuentro sincrónico, un test de aprendizaje. Yo todos los años propongo, entre una de las actividades que se realizan durante la primera semana de clases, completar cada uno de los alumnos completa este test de aprendizaje de Felder y Zimmerman, que consta de 38 preguntas de elección múltiple, sí, de selección múltiple y muy rápido de responder, y que permite al estudiante conocerse su forma de acuerdo a lo que fue respondiendo, conocer cuál es la preferencia de cómo él cómo le resulta mejor el aprender